Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, estamos ya a una semana del proceso electoral, menos de una semana para el 12 de abril. Y considerando que el Perú ha procesado una crisis política e institucional endémica, perpetua, 8 jefes de Estado en vez de 2, un gabinete que en medio de las elecciones no tiene el respaldo, no tiene la confianza del legislativo. Un gobierno que no es gobierno, considerando todos estos hechos, el hecho de llegar al 12 de abril y el hecho de que las instituciones sigan funcionando, es una extraordinaria noticia. En algún momento tendremos que detenernos a reflexionar sobre estos hechos. Y bueno, uno de los grandes temas de esta campaña electoral es cuál es la amenaza del antisistema, de la izquierda radical, que no es una pregunta vacía. En el año 2006, en el año 2011 y en el año 2021, el Perú asistió a 2 segundas vueltas en las que un sector planteaba la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho, y otro sector cuestionaba la vigencia de la Constitución y proponía una asamblea constituyente. La pregunta sobre cuál es la situación de la amenaza antisistema es una pregunta crucial en estas elecciones. ¿El antisistema seguirá amenazando a la institucionalidad y al Estado de Derecho en el Perú? Bueno, para hablar sobre estos temas y otros más, el día de hoy hemos convocado a Erasmo Reina. Él es abogado, militante aprista, candidato al Senado Nacional por el APRA con el número 28. Y él ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Erasmo, gracias por el diálogo. Y don Andrés, ¿cómo estás? A tus órdenes. Bueno, ¿cómo ves el proceso electoral en general? ¿Crees que estamos saliendo de esta amenaza antisistema que representó Castillo, que prácticamente tuvo en vilo al país, a la sociedad? ¿Crees que estamos en esa situación? A ver, si creemos en las encuestas, yo tengo mis especiales reparos sobre las mismas. Así que hay algunos antecedentes que hay que ir mirando para recordarnos que a veces algunas no necesariamente son santas, ¿verdad? Pero creyendo en ellas, don Andrés, ciertamente hay nuevamente el lobo disfrazado de cordero o de oveja, porque hay candidatos que hoy expresan ser el cambio cuando no son más que lo mismo, y lo mismo que fue Pedro Castillo. Y además hay candidatos que, por ejemplo, hemos sabido que el señor Carlos Álvarez lleva como vicepresidenta a un personaje cercano a Pedro Castillo. Sabemos que en el entorno de López Chau hay personajes vinculados a Pedro Castillo y claramente el señor Sánchez, que quiere ser el señor Castillo. Bueno, y López Chau acaba de proponer el indulto a Pedro Castillo como una manera de ganarse el respaldo que tiene todavía Castillo. Es que lamentablemente en nuestro país, y con alguna condescendencia o ceguera o miopía de un determinado sector de la prensa, no se desenmascara a estos personajes, recordando, Víctor Andrés, que el Perú vivió momentos muy aciagos con la llegada de Pedro Castillo al gobierno, que si no fueran por las protestas que se volvieron cada vez más multitudinarias, y en eso tuvo participación el APRA, si no hubiera habido ese frente, ese dique de contención popular, hoy estaríamos hablando que estaríamos en camino a ser nuevamente, o ser la Venezuela, o ser la Bolivia, de la extrema izquierda. Entonces, yo creo que hay que mirar con mucho cuidado. Lamentablemente, el lenguaje político se ha trasladado a mensajes de 8 palabras en el TikTok, en el baile, en la canción, en el disfrute de alguna figura popular, y que al final, en realidad, lo que estamos haciendo es convalidar nuevamente a personajes que son una clara amenaza para la democracia, la institucionalidad
y ciertamente, para leerlo de otra manera, del futuro del país y el futuro de nuestros hijos. Ahora, ¿tú no crees que Castillo ha producido un trauma en el país? Yo siempre he creído que Castillo ha causado un trauma, pero que no se verbaliza, no está presente en los medios de comunicación, en los análisis de los opinólogos, porque Castillo era el candidato menos preparado, el menos apto para gobernar el Perú y además anunciaba todos los despropósitos que luego cometió. Entonces la gente, 2/3 del país, más o menos, identifican el declive del Perú con Castillo, más allá de que el asunto viniera con Humala, ¿no? Por cierto. ¿No? Entonces, este fenómeno de Castillo, ¿no crees que ha vacunado a la sociedad contra la posibilidad de un nuevo antisistema? Yo creo que no necesariamente, Víctor, porque yo advierto que aún hay sectores informados que no tienen ningún reparo en acompañarlo. Y creo que acá hay meramente un interés de poder por el poder y lo que el poder trae consigo. Digámoslo, negocios, plata, ¿Te etcétera, refieres a los progresistas? a los progresistas, ¿no es cierto? A Y los que caviar- aupan y terminan llevando, ¿no es cierto?, en el tren de la antihistoria, que significan estos, a estos personajes, para la redundancia. Y ciertamente, también hay que decirlo, hay una enorme cantidad de descontento aún en nuestro país que gritan que debería quitársele las empresas a los empresarios, que debería quitársele, digamos, las concesiones a los concesionados, ¿no es cierto? Hay todavía espacio para, digamos, posiciones extremas, porque también hay que decirlo, hay demasiada ignorancia de lo que debe ser, pues, un gobierno que sin quebrantar el Estado de Derecho, sin necesariamente, digamos, quebrar las líneas básicas del régimen económico que impulsa nuestra constitución política, consideran de que la única forma de cambiar el país es con esos extremos. Y es ahí donde resulta siendo abono para estas posiciones que ya no se pintan, algunas, digamos, de manera, digamos, clara y contundente como lo hacía Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo hablaba las barbaridades que decía, con las propuestas que decía, pero ahora vemos que viene pues ese mismo logo disfrazado de cordero, ¿no? Y te pregunto este tema por el sistema y antisistema, porque, digamos, los sociólogos, los científicos políticos buscan explicar 8 jefes de Estado en vez de 2. Crisis perpetua constitución. Digamos, crisis perpetua de la política, de las instituciones. Pero si en un país, ¿no es cierto?, en las últimas elecciones, 2006, 2011, 2021, hay segundas vueltas, ¿no es cierto?, en la que un sector defiende la Constitución y el otro sector no defiende la Constitución, bueno, se está cuestionando el documento fundacional de la República. ¿Cómo no va a haber 8 presidentes si todo el principio de autoridad del Estado de Derecho está cuestionado por ese acto político? 2 sectores, uno con la Constitución y otro contra la Constitución. Un marxista diría, contrarrevolución y revolución. Eso es lo que es el Perú. Entonces, por eso te preguntaba una reflexión sobre este tema. Bueno, ciertamente, Víctor Andrés, ¿no? Sí, yo creo que estamos aún en esa etapa, ¿no es cierto? Hay posiciones claramente mostradas en que unos quieren traerse sí o sí abajo el régimen constitucional porque consideran que debería haber una constitución parecida a la de Venezuela, parecida a la de Bolivia, y algunos no necesariamente tienen ese mismo lenguaje, pero buscan a través de esas posiciones escondidas llegar al poder. Entonces, pero además, Víctor Andrés, yo quiero ingresar otro ingrediente, por la redundancia, es que además tenemos una clase política, y me refiero a los Acuña, a los Luna, y a todas esas posiciones Que felizmente ya no aparecen en las encuestas. que felizmente ya no aparecen en las encuestas, pero que de todas maneras pueden tener algún componente con otro candidato. Belmont, con Obras. Es decir, ¿qué significa él? Carlos Álvarez, ¿qué significa Carlos Álvarez?
finalmente son partidos que no tienen una posición ideológica claramente y nadie sabe a qué apunta el señor Carlos Álvarez, cuál es su mirada de país, qué tipo de Estado quiere, cuál es su posición respecto al régimen económico de la constitución política. ¿Estamos por un Estado con un rol subsidiario en la empresa o estamos por un Estado que nos lleve a la época de los 70? El señor Belbon Casinelli, ¿cuál es su posición sobre estos temas? O sea, hemos tenido a los Acuña y a los Luna, ¿no es cierto?, que son mercantilistas de la política claramente, y ahora tenemos estos personajes que aparecen irrumpiendo en la escena electoral, de cuyo pensamiento político, ¿no es cierto?, y posición respecto a temas fundamentales del Estado, nadie conoce. Entonces, es más de lo mismo frente a esas posiciones extremistas, de izquierda, frente a posiciones que lamentablemente no han sabido enfrentar y derrotar políticamente en el Congreso de la derecha, y frente a estas posiciones de personajes que no se conoce qué quieren y a dónde van, está el Partido Aprista, que, si me permites, tiene una posición muy clara de lo que es el país. El año 2006 al 2011, un gobierno que, siendo de izquierda democrática o simplemente siendo aprista, supo negociar con el capital, como lo planteaba Benito Raúl Aya de la Torre, ¿no es cierto? Supo negociar con el capital y se firmaron los más grandes tratados de libre comercio, que es con la China y con los Estados Unidos, ¿no es cierto? Y se formó, recordemos, el tratado de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, ¿no es cierto? Se me fue el nombre, pero, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que votar por posiciones políticas que tengan un análisis y una propuesta de país y que además puedan contar con experiencia de gestión. No saltemos al vacío. Víctor Andrés, el Perú nuevamente está a punto de elegir entre posiciones extremas o dar nuevamente un salto al vacío. Cuidado. Por eso, digamos, sin mencionar, para no comprometerte en la conclusión, lo ideal sería que el Perú tenga una segunda vuelta entre dos fuerzas, yo las llamo centroderechas, pero podríamos decir entre dos fuerzas que acepten el acuerdo constitucional del Perú, que es la Carta Política de 1993, ¿no? Eso permitiría organizar un Congreso con sentido común que le otorgue gobernabilidad al país, ¿no? Claramente, Víctor Andrés, y yo quiero, porque algunos de mis compañeros merecen una explicación de lo que voy a decir. Cuando Alan García llega al segundo gobierno, evidentemente tuvo también en un momento que decidir políticamente con la célula parlamentaria si se iba a un proceso, ¿no es cierto?, de querer cambiar la Constitución. Pero hay que reconocer que estamos, inclusive había posiciones que deberíamos regresar a la Constitución de 79, pero el país ha cambiado, el mundo ha cambiado. Vivimos en el mundo de la digitalización y de la comunicación por Internet, y en la que los negocios y contratos se hacen con un clic, de extremo a extremo en el mundo. Vivimos en una época del comercio internacional, en la que las competencias son no necesariamente entre países, no entre capitales, ¿no es verdad? Los capitales tampoco tienen nacionalidad. Ese es el mundo que tenemos al frente, que es diferente al mundo que se tenía cuando tuvimos la Constitución de 79. Por esa razón es que finalmente el régimen que significó económico de la Constitución del 93 es el que finalmente ha sido el manto protector del crecimiento económico del país. Claramente tenemos que ir hacia una situación pragmática, porque el país no aguanta más si no crecemos más del 5% del Producto Bruto Interno. Porque además, como bien indicabas tú al inicio de la presentación tuya, es que el país tiene una forma de avanzar de modo automática, pero ese modo automático nos lleva a un crecimiento de 2%, 2.5%, porque tenemos excelentes funcionarios, que es finalmente aquella, digamos, banda de gestores públicos, banda en sentido estricto de raya, de franja, ¿no es cierto?, de funcionarios públicos, que haciendo su trabajo hacen que camine el Estado. Necesitas un liderazgo para que el país crezca al 5 o 6 o 7%, pero además un régimen económico que permita el crecimiento. En tus intervenciones anteriores has mencionado varias veces a Alan García.
¿Cuánta falta hace este político en este momento? Impresionante. O Impresionante. sea, hay un vacío enorme, ¿no? Quizá Alan García ha sido el último político, el político que combinaba ese instinto del animal político que hablaba Aristóteles con lo intelectual, pero además detrás de Alan García o al costado de Alan García había un partido. ¿Cuánta falta hace, no? Si él estuviera presente, probablemente otro sería el escenario electoral. Sí, y hay que recordar al animal político, en términos aristotélicos, ¿no es cierto? Pero además hay que recordar al estadista, al visionario sobre lo que debería ser el Estado y nuestros negocios con China, nuestra forma de tener que avanzar en el comercio internacional, formar grupos económicos de los estados para poder enfrentarse, ¿no es cierto?, a las grandes potencias económicas, pero además fijarse un crecimiento y digamos, con objetivos de Estado. Mira, qué interesante lo que dices. A Alan García se le decía, no, se creció a esos volúmenes. Alguna vez creo que crecimos a 8% Sí. uno de los años. Sí. Se crecía a esos volúmenes porque había un superciclo de precio del cobre. Hoy estamos mejor. Hoy Estamos al triple de oro, al triple de oro. estamos a un super ciclo de precio del cobre y Cobre. estamos creciendo 3.2%. Es que con García gobernaba un estadista y un político verdadero con una organización política detrás. Hoy tenemos mediocridad sin organizaciones políticas. Es lo que nos diferencia, ¿no es verdad? Puedes tener el mejor escenario económico mundial, pero si no tienes a operadores en tu país que utilicen ese escenario, lo que vas a tener es mediocridad y lo que nos viene pasando, ¿no? Y además no hemos entrado al tema de la tremenda amenaza para la democracia, creo yo, del crimen organizado violento. Ya la amenaza no es fuera de nuestro territorio, la amenaza es dentro del territorio, en donde estas mafias de organizaciones criminales manejan más de 15.000 millones de dólares. El IP en octubre del año pasado estableció que ese era el monto de ganancias ilícitas de los grandes negocios o vinculados a organizaciones criminales. Suficiente dinero, Víctor Andrés, para corromper malos policías, malos fiscales, malos jueces y malos funcionarios del INPE. Por eso cuando cae un jefe de una organización criminal, no pasa nada, Bueno, porque hay otro nuevo. claro, es la anarquía, pues, es la tendencia a la anarquía. Y es que el principio de autoridad ha sido violentado, ha sido erosionado. Así es. Y eso, el origen es este choque entre Claro, constitución y anticonstitución. No puede un Estado andar así. andar O sea, así. exacto. O sea, tú no puedes avanzar en un partido de fútbol si no tienes reglas claras desde el inicio. Si acá el árbitro cada rato está diciendo, un momentito, vamos a ver qué reglas aplicamos, las anteriores a las nuevas. Terrible. Estimado Erasmo, ¿cómo le va al APRA en la campaña electoral? Un poco para culminar, vas con el número 28 al Senado Nacional. ¿Cómo le va el APRA? ¿Cómo le va a nuestro amigo? Mira, las calles, las plazas, los mercados, Lo veo muy activo aquí que Valderrama. estamos andando y él está andando por el país, está ahora en el norte y está haciendo una tremenda campaña y creo que la acogida de la población, como a nuestros candidatos, como en mi caso, por ejemplo, que estamos visitando diferentes lugares del país y en la Gran Lima, uno encuentra una acogida porque hay mucha gente que te dice el APRA nunca muere y la famosa frase sea SAP sobre el APRA, salvará el Perú, etcétera, ¿no? Eso te demuestra de que hay, digamos, se quiere nuevamente al APRA en la política activa y de gestión. Y es que del la país. gente siente que los partidos tienen que volver, porque los partidos se fueron y mira, esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Y si quieres más de lo mismo, vota por los mismos. Si quieres cosas diferentes, vota por el APRA, el que te hizo crecer como país a niveles del 8%. Éramos la envidia de América, éramos la envidia de América. Volvamos a lo mismo, pero votando nuevamente por las 5 estrellas. Y para mí, o por mí, que soy el número 28 para Senado Nacional. Bueno, con esa propaganda democrática culminamos Te agradezco, Víctor Andrés. esta interesante conversación. Erasmo, suerte
y que el APRA vuelva. Ojalá vuelva el APRA. El APRA, digamos, sin Alan García y el APRA del 2006, probablemente Hugo Chávez se llevaba el Perú. Y si se llevaba en ese momento el Hugo Chávez con el petróleo alto, carísimo, Todo, ¿no? El Hugo Chávez activo, todo. bueno, y si se llevaba el Perú, digamos, veían el cobre y metían toda la Claro. inteligencia cubana Pero Víctor, y nos quedábamos, vamos, pero Víctor Andrés, el APRA siempre ha sido el que ha contenido a los comunistas. El APRA siempre ha sido el que se ha enfrentado al comunismo y su poder internacional. Y los hemos vencido. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Erasmo. Seguiremos conversando más sobre estos temas. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No se olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.